Saludos cordiales, bienvenidos a la sesión número 3 sobre este podcast de 200 años de constitucionalismo guatemalteco. El día de hoy nos acompaña la licenciada Carla Méndez, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a abordar en esta sesión el Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851. Para el efecto, por favor, licenciada, ¿nos puede explicar o contar un poco sobre el contexto histórico que explica qué circunstancias llevaron a la creación de esta acta constitutiva de la República de 1851? Muchas gracias, Miguelito, por la invitación y por la oportunidad. Me da gusto saludarlos a todos, esperando que estos apuntes puedan constituir un aporte para todos los que nos escuchan. La primera pregunta aborda el contexto histórico para explicar las circunstancias que llevaron a la creación del Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851. Para ello vamos a partir de un evento crucial para su creación, que es la ruptura de la Federación Centroamericana y la crisis política que duró del año 1838 al año 1847, puesto que después de la independencia de Guatemala de España en el año 1821, Guatemala pasó a formar parte de la República Federal de Centroamérica, que estaba integrada por Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, debido a las tensiones entre los grupos liberales y conservadores de la época, sumado esto a conflictos internos, provocaron la desintegración de la federación a finales de los años 1830. En consecuencia, hubo un levantamiento conservador en Guatemala que estaba liderado por Rafael Carrera, y se atribuye que pues él fue el que debilitó este proyecto federal. En consecuencia, la federación colapsó y cada estado necesitó organizarse políticamente para continuar con su vida política y social. Posteriormente se dio la fundación de la República de Guatemala en el año 1847. Con la disolución definitiva de la federación, Guatemala pues ya no estaba políticamente atada a Centroamérica, y es por eso que el 21 de marzo del año 1847, bajo el liderazgo del general Rafael Carrera, se promulgó un decreto que erigió a Guatemala como república soberana e independiente. Esto creó la necesidad de establecer una nueva regulación constitucional propia para organizar al Estado como una república autónoma con sus propias instituciones. Además de ello, en el contexto histórico resaltan conflictos regionales y la consolidación del poder conservador. En 1851 Guatemala también enfrentó amenazas militares externas provenientes de Honduras y El Salvador, pues atacaron el territorio guatemalteco buscando básicamente debilitar el gobierno de Rafael Carrera y su régimen conservador. Sin embargo, pues hubo una victoria de Guatemala en la batalla de La Arada el 2 de febrero del año 1851. Esto lo que provocó fue el aseguramiento del control territorial y el fortalecimiento del gobierno de Rafael Carrera, generando un clima de estabilidad y de legitimidad que facilitó la creación de una constitución propia. Posterior a ello se da la convocatoria y el papel de la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que Guatemala, ya constituida como república independiente, tras la victoria militar en mención, la consolidación del poder territorial, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para dotar al Estado de Guatemala de una norma fundamental. Es por ello que la Asamblea Nacional se instaló y trabajó para esto desde el 16 de agosto hasta el 19 de octubre del año 1851, dando como resultado la creación del Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851, que estableció formalmente la organización del Estado y sus instituciones básicas. La tendencia que se puede evidenciar en esta acta constitutiva y su política dominante está marcada por dos elementos principales, que en primer lugar es el predominio conservador
del gobierno militar de Rafael Carrera y en segundo lugar el regreso a valores tradicionales. Rafael Carrera es un actor principal en la creación de esta acta constitutiva, toda vez de que sus aliados representaban una postura política conservadora, opuesta a los liberales que habían promovido reformas durante la era de la Federación Centroamericana. La nueva constitución reflejó esa tendencia, fortaleciendo principalmente el rol del presidente de la República y de la Iglesia Católica como pilares fundamentales del Estado. Eso nos lleva al segundo elemento, que es el regreso a los valores tradicionales, toda vez que al haber establecido el papel privilegiado de la Iglesia Católica y su estructura política dentro del gobierno y la autoridad que en gran medida tenía en las instituciones, lo que buscaban era instituir y estabilizar, después de décadas de convulsión, el régimen conservador del que se ha hecho mención. El resultado histórico de toda esta narrativa es la promulgación del acta constitutiva en un momento que el Estado de Guatemala buscaba consolidar su soberanía nacional, estabilidad política y orden institucional. La base constitucional del acta constitutiva en mención duró aproximadamente 3 años del gobierno conservador que siguieron hasta la reforma liberal de 1871, que puso fin a este modelo conservador. Muchas gracias, licenciada Carlita. En ese mismo orden de ideas, ¿nos puede contar un poquito sobre los elementos esenciales de esta acta constitutiva de la República de Guatemala de 1851, según fuentes históricas y constitucionales? Con mucho gusto. El texto en realidad del acta constitutiva es muy corto. Son 18 artículos los que conforman el acta constitutiva. Los elementos esenciales que podemos encontrar en ella para agrupar el contenido de estos 18 artículos, podemos indicar en primer lugar que ahí encontramos la naturaleza y propósito del documento. Desde el inicio, ¿verdad?, donde el documento menciona que en el nombre de Dios, y hace posteriormente la narración del texto constitucional. Fue la primera carta constitucional propia de la República de Guatemala tras la disolución de la Federación Centroamericana. Tenía como objetivo organizar políticamente el Estado guatemalteco como una república soberana e independiente. Dentro de su forma de gobierno, podemos mencionar que estableció un gobierno presidencialista. La presidencia tenía amplias facultades políticas y administrativas, puesto que el presidente podía controlar parcialmente otros poderes del Estado. Esto lo podemos evidenciar a lo largo de los 18 artículos que conforman el acta constitutiva. Sin embargo, en los artículos 7 y 8 se puede establecer de mejor manera la forma de gobierno y precisamente ese poder que podía ejercer el presidente sobre los otros poderes del Estado, que actualmente podríamos decir que son el poder judicial y el poder legislativo, pero en ese momento, en la organización del Estado, el acta estructuró varios cuerpos principales, que son la Presidencia de la República, el Consejo de Estado, la Cámara de Representantes y el orden judicial o el Poder Judicial, siendo estos los pilares fundamentales para ejercer las funciones gubernativas y administrativas del país en ese momento. El Poder Ejecutivo y Legislativo, pues sobre él, como mencionamos, el presidente tenía un poder más fuerte que estos dos poderes, lo que reflejaba una primacía del Ejecutivo sobre los otros órganos del Estado. La elección del presidente en el inicio se hizo por una asamblea general cuyos integrantes conformaban los representantes de distintos órganos del Estado. Esto podemos verlo en el artículo 5 del Acta Constitutiva, y donde llama la atención un elemento importante que es la reelección. Nosotros actualmente conocemos los principios de alternatividad en el ejercicio del poder y los que se derivan de él. Sin embargo, en este artículo 5 del Acta Constitutiva surge
la primera ocasión en una constitución nacional en la que existía la posibilidad de una reelección, porque ese artículo 5 indicaba que el presidente debía ser electo por la Asamblea General a cada 4 años. Sin embargo, en el último párrafo indica que podía ser reelecto este presidente, y algo importante también es que no hay una limitación en cuanto al número de veces o cantidades de veces que pudiese ser reelecto. Es por eso que se señala al militar Rafael Carrera como uno de los precursores de esta acta constitutiva, puesto que ello le ayudó a consolidar el régimen conservador que él había impuesto en el país. En cuanto a la religión oficial, es la primera ocasión también en la que la Iglesia Católica y Romana es establecida como la única religión del Estado. Cuestión que, si nosotros comparamos ahora con nuestro texto constitucional, pues es incontrastante, ¿verdad? Puesto que mantenía en ese entonces presencia institucional en la estructura del gobierno. Por ejemplo, la Iglesia Católica tenía participación en el Consejo de Estado y en la misma Asamblea Nacional, que era la que elegía al presidente. Entonces la Iglesia tenía un papel crucial y definitivamente una influencia bastante grande en las decisiones a nivel de Estado. En cuanto a derechos y garantías, aunque como mencioné el texto es breve porque tiene 18 artículos, este dejó en vigor la Ley de Garantías o Declaración de Derecho del Estado y de sus habitantes del año 1839 como una ley fundamental, que básicamente era una declaración de derechos en la que encontramos situaciones que regulan la vida, el honor, la propiedad, la libertad de expresión, el debido proceso y derecho de defensa, la libertad de locomoción y libertad de armas y retroactividad de la ley, abolición de la esclavitud, inviolabilidad de documentos y de domicilio, entre otros derechos fundamentales. Entonces, hablamos de la institución del Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851, pero que también agrupó o estableció como parte de ella la Declaración de Derechos del Estado y sus habitantes de 1839. Entonces se complementaba con este texto que básicamente contenía derechos fundamentales. Muchas gracias, licenciada Carlita. En ese mismo sentido, ¿nos puede indicar quiénes fueron sus principales líderes políticos que tuvieron relevancia en la creación de esta acta constitutiva de la República de Guatemala de 1851? Muchas gracias. Como hemos mencionado, pues el que resalta más o el que pues promovió básicamente la creación de esta acta constitutiva es Rafael Carrera y Turcios. Él fue un caudillo militar, político conservador, clave que lideró Guatemala durante las décadas de 1840 y 1850. Él promovió la salida de Guatemala a la República Centroamericana, así como lo mencionamos al inicio de esta charla. Consolidó la soberanía estatal y ejerció una fuerte influencia sobre la Asamblea Constituyente que promovió el Acta de 1851. Su liderazgo aseguró un clima político estable para los conservadores tras la victoria de la Arada en 1851, lo que facilitó la creación de esta Carta Fundamental. Pero también a su lado, ¿verdad?, participó Manuel Francisco Pavón Aycinena, que también era un político conservador de gran influencia en el régimen de Carrera y uno de los arnés principales del Ejecutivo guatemalteco en ese periodo. Si bien es cierto, él no fue un constituyente por sí mismo, su influencia y su trabajo como ministro en los despachos gubernamentales y su vinculación con la élite conservadora lo posicionaba como una figura clave, como un elemento clave para la articulación de las políticas que sustentaron el Acta Constitutiva y el orden institucional en Guatemala en esa época. Así también los diputados y representantes de la Asamblea Constituyente de 1851, pues, que precisamente fueron quienes redactaron y promulgaron el acta, integrada por representantes políticos, miembros de Corte Suprema, vocales de Consejo de Estado, funcionarios religiosos. Entre las figuras firmantes de este documento podemos mencionar
a Mariano Paredes, que era ministro de Gobernación en ese entonces, Pedro Arriaga, ministro de Hacienda, José Nájera, ministro de Guerra y de Hacienda, Manuel Francisco Pavón Aycinena como ministro de Relaciones Exteriores y firmante. Estos ministros y altos funcionarios pues firmaron el manuscrito del acta representando a la estructura del Estado y a la Asamblea Nacional Constituyente que la instituyó. También hay otros miembros del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia que, aunque sus nombres no figuran expresamente, pues se registran en algunas fuentes como señalados como líderes políticos y jurídicos que jugaron un papel relevante en la creación del Acta Constitutiva de 1851. Muchas gracias, licenciada. En ese orden de ideas, ¿cuáles son las principales innovaciones y los principales aportes de esta acta? Gracias, Miguelito. Una pregunta muy importante, toda vez de que, considerando el desarrollo constitucional y político del país, se señalan algunas innovaciones y aportes al constitucionalismo guatemalteco desde 1851. En primer lugar, se establece un Estado absolutamente soberano. Actualmente en nuestra Constitución, en el artículo 152, 151, encontramos el fundamento constitucional de la soberanía. Pues el acta constitutiva del año 1851 fue la primera carta fundamental propia de Guatemala tras la disolución de la Federación Centroamericana, y esto pues promueve básicamente que el propio Estado, en uso de su soberanía, ratifica su independencia política y organizativa de país como Estado soberano y ya no como parte de un Estado supranacional. En segundo lugar, crea una estructura constitucional moderna, porque aunque ya indicamos que la Constitución era breve y poco desarrollada porque tenía solamente 18 artículos, el acta organizó por primera vez de manera formal y sistemática los primeros órganos del Estado guatemalteco, que nosotros sabemos actualmente que el poder público se delega por el poder soberano en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien es cierto, aquí no aparecen nombrados de esta forma, sí encontramos la figura de la Presidencia de la República y del Consejo de Estado, que actualmente sería el Presidente de la República y su Consejo de Ministros. La Cámara de Representantes, que actualmente diríamos es el Poder Legislativo, y el Orden Judicial, que es el Poder Judicial que en forma institucional sentó las bases para la vida política del país por más de 2 décadas, porque recordemos que esta acta constitutiva predominó en las décadas de 1840, 1850, 50, 51 y se extendió durante aproximadamente 30 años que duró el régimen conservador en el estado de Guatemala. Otro elemento importante es el fortalecimiento del poder ejecutivo, toda vez que una de las innovaciones más relevantes que aporta esta acta constitutiva es el establecimiento de un régimen presidencialista fuerte, con amplias facultades para fiscalizar tanto el ejercicio judicial como el administrativo, delegar funciones legislativas y ejercer veto absoluto, posibilidad de reelección del presidente, como ya lo mencionábamos, lo cual era inusual en las constituciones centroamericanas anteriores, y esta orientación hacía que el Ejecutivo fuera el eje de un nuevo orden político. Actualmente nosotros conocemos y sabemos que en nuestro texto constitucional se prohíbe la subordinación entre los órganos del Estado. Sin embargo, en esta acta constitutiva predominaba el poder del organismo ejecutivo sobre el judicial y sobre el legislativo. Además, podemos mencionar la incorporación constitucional de la Iglesia Católica al texto como tal, puesto que el acta no solo confirmó a la Iglesia Católica como religión oficial del Estado, sino que además le dio participación y la integró institucionalmente al ejercicio del gobierno, porque el clero tuvo participación en el Consejo de Estado y en actos oficiales del Estado. El presidente, de hecho, juraba su cargo ante el arzobispo, lo que significaba y simbolizaba el papel fundamental que tenía la Iglesia en el nuevo orden. Este modelo se consolidó y duró
durante aproximadamente 30 años, como lo había mencionado. De igual manera, la vigencia de la Ley de Garantías o Declaración de Derechos del Estado y de los ciudadanos, aunque el acta en sí no desarrolló un catálogo extenso de derechos, incorporó y mantuvo este cuerpo normativo de 1839 como una ley fundamental que pretendía y promovía la protección de derechos humanos fundamentales como la vida, el honor, la propiedad, la libertad, el debido proceso, entre otros, que básicamente sería como actualmente la parte dogmática en nuestra Constitución, donde regula los derechos fundamentales individuales y sociales. Además, el mantenimiento de garantías individuales básicas en plena etapa de reorganización del Estado era lo que promovía el acta constitutiva. De igual manera, otro aporte e innovación que realiza esta acta constitutiva es lo relativo a la elección presidencial mediante asamblea general, toda vez que la primera elección se hizo de esta manera. La asamblea general no fue por elecciones populares, de hecho, sino por designación de los miembros que integraban la Asamblea Nacional, que era la Cámara de Representantes, el Arzobispo Metropolitano, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y vocales del Consejo de Estado. Esto representó como tal una innovación institucional al adaptar mecanismos de selección de autoridades según las élites políticas del momento, no mediante elecciones populares y mediante ejercicio de derechos civiles, políticos y electorales como actualmente. Además, la formalización del sistema político conservador es una cuestión que se resalta en este texto, puesto que el acta concretó legalmente el modelo político que dominó Guatemala durante más de 2 décadas, consolidando élites conservadoras lideradas por Rafael Carrera, ajustes posteriores, sin perder la estructura básica institucional. Muchas gracias, licenciada, por ilustrarnos sobre esta acta constitutiva de 1851, que es fundamental para entender un poco la historia y estos 200 años de constitucionalismo en Guatemala. En este sentido, para ir finalizando, ¿nos podría brindar un comentario personal sobre esta acta, por favor? Gracias, Miguelito. Pues sí, es como usted dice, muy importante que vayamos abordando en cada uno de los temas que les estamos presentando estos 200 años de constitucionalismo, porque considero que a través de ello podemos ir comprendiendo de mejor manera las bases que tuvimos para el establecimiento del Estado, de su forma, su sistema de gobierno y en general del desarrollo político y social a lo largo de estos años del constitucionalismo, porque pues actualmente nuestra base fundamental la podemos encontrar en el artículo 140, donde nos habla de la soberanía, y el artículo 145, que considero elementos fundamentales, toda vez de que no está permitida la subordinación entre los organismos del Estado, o al menos la subordinación vertical, ¿verdad? Más sí la coordinación entre los organismos del Estado de forma horizontal, a manera de que pues estos realmente se manifiesten a través de sus funciones, del ejercicio de lo que constitucionalmente se les ha ordenado, pues mantener la soberanía como tal del Estado. Aunado a ello, pues en esta acta constitutiva todavía no escuchamos ni vemos de manera clara lo relacionado a los órganos extrapoder de control constitucional, ¿verdad? Sin embargo, pues considero que a través de la constitución de una presidencia republicana como tal, empezamos con el desarrollo de lo que conocemos como el poder del Estado y los organismos del Estado. Entonces, agradezco mucho la participación, esperando que sea un aporte para quienes nos escuchan y comparten con nosotros. Muchas gracias por sus valiosos aportes, licenciada. De esta manera finalizamos la tercera sesión y los invitamos a que puedan seguir el podcast todos los miércoles a las 7 de la noche a través de las redes sociales de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas
Muchas gracias. Muchas gracias.